Aleluya. Aleluya. ¿Alguien aquí nació para adorar a Dios? ¿Usted sabía eso? ¿Que Él nos creó para eso? Aleluya. ¿Fueron creados con propósito? ¿Están aquí con propósito? Aleluya. Bien, la serie que estamos hablando en la mañana es acerca de la palabra, serie de la palabra. Y hoy quiero conversar con ustedes acerca del papel de la palabra en el proceso de transformación. Y voy a tener el texto bíblico. La primera lectura de hoy está en Romanos, capítulo 12, del versículo 1 al 3. Aleluya. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en Cristo. La gente que está agradecido no hay que mandarlo a adorar a Dios, porque al que lo mandan no está agradecido y no lo va a hacer como es. Ahora el que está agradecido, aleluya, provoca algo. ¿Hay gente agradecido en esta casa? No diga amén, demuéstrelo. Aleluya. Así dice la Escritura, capítulo 12, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. 12:1. Escucho una retroalimentación aquí, por favor. Muy amable, gracias. En el nombre de Jesús tenemos la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Amén. Señor, te doy honor y te doy gloria. Establece tu orden en mi vida, en mi familia y en esta casa. Establece tu orden conforme a tu propósito. Señor, gracias porque lo haces entre nosotros. Gracias porque libera los aires. Porque toda bendición retenida en favor de esta casa, de mis hermanos, de mi familia, desciende en este tiempo. Se establece en este tiempo lo nuevo de Dios. Todo lo que ha impedido por años que la casa sea remozada como tú has establecido, ocurre en este tiempo. Espíritu Santo, gracias porque lo hace. Porque tú lo has declarado, Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Superará a la gloria que estamos viendo en este tiempo. Tú lo has establecido. Decretamos tiempo de la presencia de la gloria de Dios en esta casa. Espíritu Santo, gracias porque lo hace. Establece tu orden. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta una generación en esta casa capaz de entender los tiempos. Aleluya. De entender la revelación. De tener el discernimiento. De saber lo que se mueve en el mundo físico y en el mundo espiritual. De saber qué se está trayendo el cielo a favor de nosotros. Y cómo conseguir aquello que el cielo ha destinado para nosotros. Señor, gracias porque levanta esa generación con sabiduría, con ciencia, con entendimiento, con seguridad, con autoridad en la palabra, Señor. Decreto en este tiempo, esta generación entiende los propósitos de Dios, tiene olfato espiritual en el nombre de Jesús, tiene el discernimiento oportuno para saber lo que en el cielo se cocina a favor de la casa. Gracias, Espíritu Santo, porque imparte en este tiempo discernimiento de espíritu, sabiduría de Dios, entendimiento de misterios del cielo, en el nombre de Jesús, el discernimiento para conocer todo espíritu, su modo de operación y el tiempo en que opera, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muestra tu gloria en esta casa, se desata a favor de esta casa todo aquello que está siendo retenido en el nombre de Jesús.
Prospera esta casa. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, sopla sobre esta casa la prosperidad espiritual que necesitamos. Aleluya. Para atrevernos a hacer las cosas que hay que hacer y en el tiempo que hay que hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, porque inicia una revolución en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestros corazones. Se produce la revelación ahora en el nombre de Jesús, que activa la revolución de nuestro espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque crea en nosotros el hambre, la sed, la desesperación por tu presencia. Que no nos conformamos con lo que hemos vivido ni con lo que hemos hecho. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que no nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo, sino que queremos más de ti. Señor, en el nombre de Jesús, hay sed en esta casa. Sed de Dios en esta casa, en el nombre de Jesús. Sed para buscar a Dios. Espíritu de Dios, se crea la necesidad en la casa de ti. Hambre de Dios en la casa. Espíritu de Dios, conforta en esta casa. Establece en nuestras vidas hambre de ti, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, sopla sobre esta casa, trayendo los cambios oportunos. Espíritu de Dios, toda atadura se rompe. A causa de la unción, el yugo se pudre. Espíritu de Dios, se pudre el yugo hoy. Se pudre. Espíritu de Dios, establece tu orden en nuestro espíritu. Liberación de nuestro espíritu, de nuestras mentalidades, para entender el propósito de Dios. Dios, eres santo, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tienes el control de nuestras vidas. Tienes el control de la casa. Establécete en el nombre de Jesús. Toda apatía, quítala, Dios, ahora. Quita toda apatía, todo marasmo espiritual. Se aceleran cosas a favor de la casa. Se aceleran, se aceleran, se aceleran. Se aceleran. Se aceleran. Damos la orden ahora. Damos la orden en el mundo espiritual. Damos la orden en el mundo físico. Lo que Dios ha determinado para la casa se acelera en este tiempo. Oh Dios, ven acá, Juan. Mándate corriendo, varón. Dios, mándate corriendo, varón, mándate corriendo. Aleluya. 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 Hay cosas que se aceleran en la casa. Se aceleran. Se aceleran. ¡Woo! ¡Woo! Se aceleran en este tiempo. Dios, eres santo. Aleluya. 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 Gloria al nombre del Señor. Declaro victoria en este tiempo. Señor, gracias, porque cada persona que va a tocar un instrumento esta semana, que inicia hoy en este congreso, cubrimos cada músico, Señor, cada adorador, cubrimos cada predicador. Decretamos que sobre ellos está la autoridad de la casa, que tienen libertad para traer lo que tú has determinado en este tiempo. Declaro tu paz,
Todo espíritu de maldad que opera en esta zona es desactivado en el nombre de Jesús. No tienes poder para operar en esta casa. Oh, hay libertad en la casa en el nombre de Jesús. Tú suples toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. No conforme a nuestras necesidades, sino conforme a tus riquezas en gloria. Decreto que todo esté en orden en el nombre de Jesús. Que tu gloria vemos en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque se multiplica el gozo. Aleluya. Gracias porque hay cosas que se están acelerando. Porque hay movimientos a favor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Puede sentarse hoy. Así que la vigilia ahora no es viernes, sino martes. Los viernes vienen todos los que tienen el sábado libre. Es el martes ahora. Aleluya. Vamos a seguir con la serie de la palabra y hoy quiero compartir con ustedes el papel de la palabra en el proceso de transformación. Saben que muchos de nosotros queremos que el Espíritu de Dios nos transforme, pero no somos capaces de tener un encuentro con la palabra de Dios. Y muchos de nosotros estamos pidiendo cosas de la manera no apropiada porque ya la palabra lo estableció, lo declaró de cómo se consiguen esas cosas. Y en este tiempo la gente no está detrás de la palabra, sino está detrás de otras cosas. Y la palabra ha pasado a un segundo plano. Y estoy hablando entre cristianos y no debería ser. La palabra sigue siendo la revelación de Dios. Sigue siendo el modelo de vida autorizado por el Señor para nosotros recibir toda transformación. Si queremos que el Espíritu de Dios haga algo en nosotros, tenemos que ir a la palabra. Y la palabra nos enseñará cómo lograr aquello que nosotros queremos. Si no es a través de la palabra, hay una situación. Porque todo lo que ocurre en tu vida, tienes que ir a la palabra a ver si eso es así. Si lo que está pasando contigo, Dios lo ha establecido. Dios hace cosas nuevas. Es verdad, pero la palabra es el fundamento. Todo está sobre la palabra. Y una transformación efectiva nunca se logrará sin la palabra. Y la gente que está pidiendo ministerio y que está pidiendo dones, que está pidiendo gracia y quieren que Dios lo use de manera extraordinaria, vea la palabra. Que Dios nos va a dar la revelación en ella y nos va a hacer más grande que lo que nosotros estamos pensando y pidiendo. La Escritura establece que cosas que por nuestra mente no ha pasado son las que Dios tiene preparadas. O sea que como tú te visualizas, Dios te va a dar más y va a hacer mucho más contigo. Ahí está la respuesta de nosotros en las Sagradas Escrituras. Y hablamos de proceso de transformación, porque creemos que la transformación del Espíritu de Dios es un proceso. No es una varita, ni es el toque. Es bueno que el pastor ore por la gente, que lo abrace y que lo toque, pero ahí no está la transformación. La transformación está en una decisión de mi vida, un rendimiento de mi ser para que el Espíritu de Dios opere en mí. Hablamos de un proceso como conjunto de actividades o eventos coordinado u organizado que se realiza simultáneamente bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Dios tiene un propósito, tiene un fin y por eso nos procesa. Y la grandeza de nosotros está en el proceso. Pero estamos hablando del proceso de transformación. No es un proceso, solo proceso, sino hay una intención en ese proceso. Y es de transformar nuestro ser. Ahora que estamos hablando
de transición, es oportuno compartir con ustedes la predicación de hoy en esta serie. Porque para hablar de transición hay que hablar de transformación. Porque la transición te lleva al cambio. Y para un cambio efectivo se necesita una transformación. Hablamos de transición como la situación o estado intermedio entre lo antiguo o lo pasado y lo nuevo. De manera que si vamos a hablar de transición, tenemos que hablar de transformación. De lo viejo, de lo antiguo, nos mueve a lo nuevo, a lo que Dios ha determinado para nosotros. Nadie llegará a tener un cambio en su vida sin una transformación. Porque el cambio no es ligero, ni tampoco lo hago yo en mí, ni yo en ustedes, lo hace el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios trabaja mediante la transformación. Para que usted pueda recibir lo nuevo, lo distinto, necesita ser transformado. Es solo un capricho hablar de transición sin transformación. Porque yo le hablé hace un tiempo acerca de la doble transición. Y hablamos de una transición que es en retroceso. Y hay gente que están siendo transicionados pero al pasado y al retroceso. Que fue la transición de Adán. Ahora, la transición en Cristo implica una transformación para lo nuevo de Dios, para convertirnos en un hombre, en una mujer espiritual, que no lo lograremos sin una transformación. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 12, él nos habla acerca de esto. En la versión actualizada, el capítulo 2 al versículo 1 establece: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se debe adorar. Dice en la versión actualizada 12:1. Que para poder nosotros recibir el cambio que viene de Dios, tenemos que convertirnos en un adorador. Y la adoración no se da cuando llegas a la casa. Es un estilo de vida. Es lo que haces y lo que piensas. Es la manera de manejarte. Lo que hace grande a un adorador no es su presentación, sino la relación que tiene con Dios. Bendigo el nombre del Señor. Ya que Dios es tan bueno, si es que lo ha sido con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Yo tuve una confrontación hace unos años, y fue cuando yo tuve la oportunidad de estudiar la Escritura, tomé una decisión. Y cuando fui a inscribirme en la escuela me dijeron que el curso duraba 3 años y que había que completar. Y cuando yo me llevé la solicitud, entonces yo la tenía en la mano y yo decía, y yo voy a durar tanto tiempo en el Evangelio. O sea, era una prueba de seguridad. ¿Tú vas a durar 3 años en esto? Aleluya. El texto está diciendo toda la vida. Es un pacto de vida, hermanos. De entregar todo nuestro ser a Dios para servirle por siempre. ¿Saben qué? Dios es un Dios de pacto y muchos de nosotros tenemos que hacer pacto con Dios.
pacto de obediencia, pacto de la palabra, comprometernos con Dios para vivir la palabra, para convertirnos en adoradores como Él ha diseñado. No vivan ya conforme vive todo el mundo. Nos agrada tanto llenar las expectativas de la gente. Entonces Santiago dice que si nos volvemos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Aleluya. Yo quiero ser amigo de Dios. Si yo quiero llenar las expectativas de ustedes, yo soy enemigo de Dios. Si yo quiero vivir como ustedes quieren que yo viva, yo soy enemigo de Dios. Todo el que se convierte en una persona que quiere vivir para lo que están alrededor de él, no llegará lejos. Tenemos que vivir para Dios. Tenemos que hacer aquello que Dios ha determinado. No vivan ya conforme vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que es. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol, dice Pablo. Por eso le pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo. ¿Saben que una de las situaciones que nosotros vivimos es que necesitamos cambio de mentalidad? Porque la mentalidad vieja hace que vivamos siempre creyéndonos inferior o superior a los demás. Esa mentalidad antigua en nosotros hace que nosotros nos creamos en ocasiones menos y en otras ocasiones más. Por eso el Señor tiene que venir a través de su Espíritu Santo y transformar nuestro ser. Porque si no hay transformación, hermanos, no hay manera de entender las cosas de Dios. El término aquí, metamorfo o metamorfosis, es lo que ustedes conocen que ocurre en el gusano para convertirse en mariposa. Toda una transformación. De ser un gusano, de estar arrastrándose, y por medio de la transformación se convierte no solamente en un ser que puede volar, sino hermoso. Y de estar arrastrándose en el piso, sube a las alturas. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. De estar en el anonimato donde nadie puede vernos y cualquiera puede pisarnos, para llevarnos al estatus de una mariposa. Ahora hay gente que vivirán todo el tiempo arrastrándose como gusano porque su mentalidad vieja no le permite creer lo que Dios ha dicho de ellos. Y tener fe también es creer lo que Dios dice de nosotros. ¿Alguien cree lo que Dios dice de él? Si cree lo que Dios dice de ti, a través de su Espíritu Santo te va a llevar a una transformación, y de ser gusano miserable, menospreciado por todos, en ser transformado al nivel que recibe un gusano la transformación y se convierte en mariposa. Los cambios que habla el texto bíblico son cambios permanentes. Es un estado permanente de cambio. No puede haber cambio permanente en un ser humano si no es renovada su manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Si sigues pensando igual que antes, en ocasiones te vas a sentir como el gusano y no pasará de gusano. Te vas a sentir inferior que los demás. Te va a llamar con un nombre que Dios no te puso, sino que alguien te dijo. Pero yo no le creo lo que la gente me dice porque yo tengo identidad. Y el que tiene identidad no cree lo que la gente le dice.
Mira tú feo, mira tú fea, la gente anda mirando. A mí no me diga así, yo tengo identidad. Aleluya. No, que tú eres qué sé yo qué cosa. Yo no soy lo que tú dices. Yo soy lo que Dios dijo de mí. Mi mentalidad ha sido cambiada y yo creo lo que Él dijo de mí. No soy ni lo que mi papá dijo un día incómodo de mí. Ni el insulto de la abuela, ni del abuelo, ni del caprichoso, enemigo del reino de Dios que declaró una palabra. Yo no soy eso. Yo creo de mí lo que Dios dijo. Y Él me dice que si yo soy de reino, tengo mentalidad sana. Si tengo mente sana, yo no me creo más que ustedes, aunque lo guíe al cielo. Pero tampoco me creo menos que aquellos que tienen más que yo. Porque no tiene que ver necesariamente con lo que tú tienes, ni con lo que tú sabes, sino con lo que Dios ha dicho. Dios dijo más. Necesito que mi mentalidad sea transformada para poder creer lo que Dios dice de mí. Para que esto pueda ocurrir en nosotros, esto ocurre, y se lo digo en lenguaje aritmético, esto ocurre si, solo si, deja que la palabra de Dios produzca en ti los efectos esperados. La Escritura dice que la palabra es enviada con un propósito y que no retorna vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Ahora, Dios necesita tu voluntad para que la palabra pueda producir en ti los cambios que Él quiere que se produzcan. Por eso hablamos de que para que tu mentalidad sea cambiada, ocurre sí, solo sí, deja que la palabra produzca los cambios por lo cual ha sido enviada. Si no, no podrá. Va a estar siempre comparándote con la gente. Yo soy menos que este, yo soy más que este. No tenga más alto concepto, ni un concepto inferior que el que tú debes tener. Tiene que tener ¿qué? Cordura. Tiene que pensar de ti de manera correcta. ¿Estás pensando de ti de manera correcta? ¿No estás pensando que Dios no te puede usar a ti porque tú hiciste tal cosa en el pasado? El Espíritu de Dios está haciendo en ti una transformación. Y de lo viejo estás sacando lo nuevo. Y por eso fue que un maestro en Israel lleno de religión y de conocimiento, de teología y de filosofía se turbó. Le dijo: maestro, no me la ponga tan difícil. ¿Yo tengo que volver al vientre de mi madre? Si es así, esto es imposible para mí. No lo puedo entender. Hay una transformación que ocurre en nosotros a partir de lo que nosotros somos. Y el Espíritu de Dios lo va a hacer en nosotros. Necesita transformar nuestras mentalidades. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos una transformación para poder entrar en transición. Para que la transición no sea al pasado. Nuestras mentalidades tienen que ser transformadas por el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu que opera en el mundo. No es el espíritu que está en nosotros. El espíritu que opera en el mundo es el espíritu que opera en el infierno. Es el espíritu que opera en los demonios. Es el espíritu que opera en Satanás. Es el espíritu que opera en el pecado. No es lo que nosotros hemos recibido.
Por eso no tenemos ninguna razón para sentirnos inferior ni superior a nadie. Pensamos de nosotros con cordura, conforme a lo que Dios ha establecido en nosotros, no lo que alguien dijo de nosotros. Alguien dijo que tú no sirves, pero se equivocó. Aleluya. Porque Dios dijo otra cosa. Dios dijo que tú eres su hija. Eso fue lo que Él dijo. Y si eres hijo de Dios, eres diferente. Es porque la naturaleza de Dios está en ti. Y Dios no va a habitar en cosas sucias ni malas. Si tienes la naturaleza de Dios, entonces eres hija de Dios, eres hijo de Dios. No eres lo que la gente ha dicho. Tienes que entrar en ese proceso de renuncia de aquello que te ha creído que no es lo que Dios dijo. Y comenzar a verte como Dios dijo que eres. Nosotros hemos recibido, según la segunda parte del versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Corintios, sino el Espíritu que proviene de Dios. Lo que hemos recibido es el Espíritu de Dios, con el propósito de enseñarnos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiero confrontarte hoy. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido a ti? ¿Sabes la autoridad y la investidura que está sobre ti? Si no sabes eso, nunca podrás ser lo que Dios dijo que eres. Aleluya. ¿Sabes eso? Para que sepamos, oiga, ¿para qué tenemos el Espíritu de Dios? Por eso hay que leer la Biblia, oiga bien. El Espíritu de Dios está en nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que Morillo sepa cuál es su estatus. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? ¿Sabes quién eres? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si nuestro ser no es transformado, y si no tenemos el Espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido, no tendremos la capacidad para saber qué es espiritual y qué es natural. Y usted se va a encontrar con mucha gente turbado en este mundo físico. A todo le llaman como si fuera espiritual, o a todo le llaman lo secular. Oiga bien, usted necesita que el Espíritu de Dios lo capacite para entender qué es espiritual y qué no es, y cumpla con las dos cosas. Hay mucha gente irresponsable en este mundo, porque quieren atribuirle a Dios aquello que no le corresponde a Dios, sino a ellos. O porque dejan de cumplir responsabilidades para echarle la cuava a Dios. El Espíritu de Dios te va a enseñar a que aprenda a discernir qué es espiritual y qué no es espiritual. Ahora, si no eres espiritual, nunca entenderá lo que es espiritual, sino que todo lo asociará con lo material. Por eso la Escritura está diciendo que para los que tienen la mente corrompida, todo es corrompido, todo es malo. Todo lo que ven es malo. Todo lo que pueden observar lo ven como mal, porque su mente está corrompida. Y no tienen la capacidad para discernir qué cosa es una y qué es la otra. Todo es malo, porque su mentalidad no ha sido transformada. Tenemos que aprender a acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No tienen la capacidad. ¿Saben por qué? Porque el intelecto no ha sido liberado, no ha recibido la transformación oportuna. Y como su intelecto no ha sido liberado, no puede entender ni discernir las cosas de Dios. No puede. Yo declaro que hoy se libera nuestros intelectos, para que las cosas que no estamos entendiendo comenzamos a entenderlas y nuestros ojos sean abiertos
para que veamos la gloria de Dios, para que sepamos cómo es su presencia, lo que Él ha impartido en nosotros. Son locura para el que se pierde. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para entender esto necesitamos una transformación. Y si no ocurriera en nosotros, no podremos entenderla. Por eso a veces los líderes estamos como si fuera dando palos a ciega. Decimos a la derecha y la gente se queda neutro y no gira a la derecha. Porque el que no ha sido transformado no entiende lo que significa la derecha. Aleluya. Necesitamos ser transformados, que nuestro espíritu sea transformado, que nuestra mentalidad sea liberada, para que nuestro razonamiento sea en el Espíritu de Dios y a partir de lo que está en nuestro espíritu que Él puso, y no a partir de las limitaciones. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. El que es espiritual, como tiene la naturaleza de Dios en su espíritu, tiene la capacidad para conocer todas las cosas. Y tiene la capacidad para juzgar, discierne las cosas. Lo que nos hace falta para entender las cosas de Dios, el propósito de Dios, es una transformación. Hasta que no somos transformados, nosotros resistimos a Dios, luchamos con Dios. Dios nos dice la cosa y no lo entendemos. Dios dice, no te quiero ahí. Yo digo, yo quiero estar ahí, porque yo lo digo. Y Dios te dice, te equivocas. Y te dejo tranquilo. Y luego tenemos que venir arrepentidos, entendiendo que Dios cumple su propósito en nosotros. Y que necesitamos ser procesados, sanados y liberados, para nosotros convertirnos en seres espirituales con la capacidad de entender las cosas de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién instruyó nunca a Dios? ¿Quién entendió nunca a Dios? Y entonces dice el apóstol, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos hizo un desafío. Es un desafío que la palabra nos está haciendo. ¿Sabes lo que está diciendo la palabra? Que tenemos la mentalidad de Cristo. Sí podemos entender a Dios. ¿Alguien le cree a Dios en esta casa? No llegaremos al nivel de la mentalidad de Cristo sin una transformación. Necesitamos la mente de Cristo para nosotros saber, entender los propósitos que Dios tiene con nosotros. La palabra juega un papel preponderante en la transformación y en la vida de los creyentes. En el Salmo 119, en el versículo 101, el salmista trata de hablarnos acerca de la importancia de la palabra frente a situaciones que los seres humanos vivimos. Y él dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Si queremos transformación, tenemos que andar en la palabra de Dios, no en malos caminos. Si andamos en malos caminos, te lo digo porque te amo, nunca vivirás la palabra y nunca será transformado. Porque para ser transformado hay que tomar una decisión. No me aparté de tus justos juicios, porque tú me enseñaste. Dice, no me aparté de tus justos juicios, dice el salmista, porque tú me enseñaste. Porque recibí tu enseñanza, no me he apartado de los principios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hasta que la palabra no sea más dulce que la miel, hasta que haya algo en tu vida que sustituya la palabra, tú no vas a poder entender el propósito de Dios, ni vas a ser transformado por la palabra. Tiene la palabra que convertirse en lo más importante en tu vida. El salmista dice, es más dulce
que la miel. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Aleluya. ¿Usted quiere que sus hijos sean inteligentes? ¿Quiere tener una respuesta en acción? La palabra. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Si quiere algún día reconocerme a mí, no olvides que tiene que hacerle un reconocimiento primero a la palabra, que es que ha hecho la impartición, el Espíritu de Dios que ha hecho la impartición a través de la palabra en mi vida. Y hasta que no le haga el reconocimiento a la palabra, a mí no me reconozca. Porque he adquirido inteligencia por la palabra. Y el honor es de Dios y de su palabra. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Dice el salmista. Porque la palabra me hace inteligente, renuncio a toda mentira. Me rindo delante de Dios en el día de hoy. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta que la palabra de Dios no alumbre tu camino, no sea una lumbrera, no va a recibir la transformación que se requiere. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Lo que hace que no desviemos de los mandamientos del Señor es la transformación que Dios va a hacer en nosotros. Porque aun cuando en el mundo hay muchos lazos, hay mucha trampa del enemigo, nunca caeremos en ella si nos mantenemos en la palabra. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. La gente que quiere herencia. Dios te da una herencia hoy, la palabra. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El día que la palabra sea el gozo de nuestro corazón, sea nuestro deleite y sea dulce más que la miel, está en primer lugar. Grandes cosas van a pasar en nuestro ser, porque la palabra es preponderante en el cambio, en el lavamiento de nuestro ser y en nuestra transformación. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y aquí el salmista hace pacto con Dios. ¿Alguien puede pactar con Dios? Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Hay que pactar con Dios para vivir la palabra para siempre. Pase lo que pase, Dios, me encuentre en la situación que me encuentre, yo quiero guardar tu palabra. Y él termina esa expresión diciendo, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿Sabe qué? Los hipócritas no aman la ley de Dios, ni aman los mandamientos de Dios, ni son transformados por Dios. El hipócrita es el papelero, el que tiene dos caras, el que le dice a uno una cosa por delante y por detrás le dice otra. El que te abraza y después habla de ti. No ama a Dios, no ama su palabra, es un hipócrita. Y dice el salmista, yo lo aborrezco. Tengo una razón, porque amo tu ley. Porque el que vive en la palabra de Dios no es hipócrita. Dice lo que tiene que decir y confronta a quien tiene que confrontar, pero no vive en engaño. Vive en verdad. Yo te bendigo en el día de hoy. Concluyo esta mini introducción de la transformación. No podemos hablar de transformación sin transición, ni transición sin cambios. Para hablar de transición hay que hablar de transformación. Y para hablar de transición hay que hablar de cambios. El cambio lo recibimos cuando somos ¿qué? Transformados. Y la transformación requiere una transición. Los cambios los trae el Espíritu de Dios mediante una transformación para que no sean traumáticos. Si no hay una transformación y transición, los cambios son traumáticos. En Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 4, el versículo 6, dice la Escritura, entonces respondió y me habló diciendo,
Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. No es con la fuerza del pastor que la gente cambia. No es con su resistencia ni que le tuerce el brazo. Es con el Espíritu de Dios. Y el que no deja que el Espíritu de Dios obre en él con libertad, nada puede pasar. Aleluya. No es con fuerza. Él es el camino. No es con fuerza. No es a la fuerza. Iglesia, no es obligado. Aleluya. Es con el Espíritu de Dios. Lo que quiera es con el Espíritu de Dios. Si lo quieres hacer a tu manera, con tus propios métodos, I'm sorry. Really sorry. No es posible. Es con el Espíritu de Dios. Aquellos que se han pasado la vida entera luchando y que están cansados de luchar con sus hijos, suélteselo al Espíritu de Dios y comience a darle testimonio de que usted lo tiene, para que ellos lo entiendan y venga la transformación de sus mentalidades y se vuelvan respetuosos de sus padres. No lo serán hasta que el Espíritu de Dios lo transforme. No es con fuerza, no es a palo, no es a empujones. El Espíritu de Dios tiene su método. Te bendigo hoy. Y el método de transformación que tiene el Espíritu de Dios es la palabra. Y sin la Sagrada Escritura en la mano, no podremos recibir la transformación apropiada. Quiero verlo comiendo Biblia para que comience la transformación y nos metan en transición. Comiendo Biblia, leyendo la palabra. Señor, te doy honor y te doy gloria. Honro tu nombre el día de hoy. Declaro sobre esta casa tu misericordia y tu visitación en este tiempo. Espíritu de Dios, guíanos, danos la revelación oportuna, transforma nuestro espíritu, cambia nuestras mentalidades, sana nuestros corazones. Espíritu de Dios, te necesitamos para que ponga en nosotros el interés por la revelación escrita. Que estemos, Señor, interesados en conocer la revelación escrita. Le hemos dado oportunidades a leer muchos libros y a saber muchas cosas, pero no te hemos dado a ti, a través de la palabra, el honor que mereces. Recibe gloria, Señor. Recibe honor en esta casa. Queremos volvernos a la palabra en esta casa. Guíanos a que entremos en la palabra. Señor, necesitamos una transformación. Gracias por tu misericordia. Gracias.